Buenas tardes, estimados televidentes de la televisión universitaria. De nuevo en su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. El día de hoy, nuestro invitado será el doctor Samuel Galaviz Moreno, quien nos platicará sobre los mitos y realidades de la alimentación de las personas con diabetes. Esperamos que nos siga con interés. Y bien, el día de hoy, antes de iniciar con nuestro programa, queremos hacer un pronunciamiento en memoria de nuestro compañero, colaborador y amigo Noé Corrales Paredes, quien desgraciadamente este martes 26 de abril, antier, se nos adelantó en el camino. Él fue locutor y operador de cabina de radio de esta Radio Universidad de Sonora, que colaboró con este programa en la operación técnica por los últimos 10 años. Estuvo desempeñando su labor todavía en la edición de la semana pasada. Los integrantes de la comunidad del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, encabezada por el jefe del departamento, el doctor Francisco Javier Corral, y en especial por el equipo de colaboradores de este programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo, deseamos expresar a la familia, amigos y compañeros de Noé que nos solidarizamos y compartimos los profundos sentimientos causados por su sorpresiva y prematura ausencia física. Para el equipo de personas que hacen posible este programa, Noé, nuestro compañero y amigo, en su ausencia siempre estará presente y a partir de hoy seguirá colaborando permanentemente y será reconocido por ello en cada edición. Agradecemos la atención a este mensaje, muy sentido mensaje de este equipo de producción del programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. Pero bien, como era costumbre también de Noé, pues había que continuar, había que seguir y pues adelante, a seguir haciendo lo que es nuestra labor. Les decía, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Samuel Galaviz Moreno, quien nos platicará, nos informará muchas cosas que seguramente serán de su interés, porque desgraciadamente la diabetes se ha convertido en una realidad para un número muy grande de familias, tanto en México como en el mundo. Y él nos platicará sobre los mitos y realidades de la alimentación de las personas con diabetes. Y bien, pues para empezar, desde luego, muy buenos días, Samuel, ya sabes, como siempre, muy bienvenido a este programa. Francisco, muchas gracias y me uno al comentario que hiciste sobre Noé, que me tocó pues en las múltiples ocasiones que he estado con ustedes, que él nos apoyara en la parte técnica del programa. Muchas gracias. Así es. Pues bien, empezaremos con lo obvio, pero no por ello innecesario, sino al contrario, muy importante. Empezaremos sobre preguntándote, ¿qué es la diabetes, Samuel? Sí, pues el asunto es que la diabetes tiene una relación importante con la alimentación. Las personas con diabetes tienen problemas para utilizar el azúcar en su organismo y por eso, como se dice, se les sube el azúcar en la sangre. Este problema puede presentarse por ya sea baja producción de insulina, que es la hormona responsable del manejo del azúcar en la sangre. Esta es la diabetes tipo 1. Y la tipo 2 es cuando hay un problema de deficiencia en la acción de la hormona. Esa es la tipo 2. Es importante también aclarar que esta enfermedad es de las llamadas crónicas, es decir, no se puede curar, pero sí se puede controlar perfectamente bien. La relación con la alimentación de la diabetes tiene que ver con, en primer lugar, la comida de las personas con diabetes juega un papel muy importante en el control de la enfermedad. Como dijimos, no es curable, pero es controlable. Entonces, para poder controlarla adecuadamente, es necesario tener una alimentación también de acuerdo con las necesidades de las personas con este padecimiento. Y en segundo lugar, uno de los factores de riesgo que se presenta para esta enfermedad es la obesidad. Entonces, ambos asuntos están relacionados con la alimentación, ya sea la alimentación como parte de una estrategia de control de la enfermedad, como también el problema del sobrepeso, de la obesidad, como un factor de riesgo para su desarrollo. Muy bien, sí, y esto último es extremadamente importante, esto de ligarlo con el hecho de que el sobrepeso y obesidad están fuertemente ligados con la diabetes. No podemos, hay que subrayarlo porque
el problema que todo el mundo asume ahorita es que el sobrepeso y la obesidad es el problema más generalizado en México y en el mundo, ¿no? Pero Así resulta es. que ese es nomás, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Así es. Entonces, en esta lógica, pues es importante tener una idea de cuál es la situación de la problemática que tiene que ver con la diabetes en nuestro país. ¿Podrías platicarnos algo sobre esto, Samuel? Sí, también es algo que se comenta mucho, hay mucha información al respecto, hay datos que ahorita voy a comentar que pues debieran impactarnos, que sí tienen la intención, digamos, de llamar la atención de nosotros sobre la importancia de la alimentación como parte de un aspecto fundamental que es la prevención. Entonces, puedo comentar que pues el problema en nuestro país es un problema grave, ¿verdad? La diabetes, según datos oficiales mismos, es una epidemia prácticamente fuera de control. Según estos datos, del año 2000 a la fecha, han fallecido en México más de 1 millón de personas a causa de este padecimiento. En el 2012, que son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de ese año, de los 6.4 millones de mexicanos que se sabían con diabetes, porque hay que comentar también esto, hay personas que no saben que tienen diabetes. Se estima que aproximadamente la mitad no lo saben, ¿no? Entonces, de los que sí saben, ¿verdad? De los que se sabe que sí, 1.8 millones ya habían presentado alguna complicación, que son complicaciones muy importantes que se pueden presentar, que provocan que las personas dejen de funcionar adecuadamente. Esto es, por ejemplo, fallas renales. Los problemas renales son muy importantes, son problemas pues potencialmente de muerte, ¿verdad? Así es. Entonces, fallas renales, infartos, ni qué más decir que esto, ¿verdad? Ceguera, que precisamente una de las complicaciones de la diabetes es que aumenta tanto la concentración de grasas en la sangre que empieza a haber problemas con la parte ocular. Entonces, la ceguera es una de ellas y otra que es quizás la más conocida por más evidente, que es la amputación de miembros. Entonces, estamos hablando que de los 6.4 millones de mexicanos que se sabían con diabetes, 1.8 millones ya había presentado en el 2012 alguna de estas complicaciones tan importantes. Y una razón fundamental por la cual, una de las razones fundamentales por las cuales sucede esto es que no hay un control adecuado de la enfermedad. Ahorita comentaba que la alimentación es clave, es básica para lograr un control de la enfermedad. Entonces, si esto está sucediendo y tenemos un problema en México con más de 10 millones de niños y adolescentes, ¿sí?, y más del 70% de los adultos con sobrepeso u obesidad. Es decir, todas estas personas son candidatos a desarrollar diabetes. Suena muy rápido, suena muy fácil, pero estoy hablando de 10 millones de niños y adolescentes. Estamos hablando sobre todo de datos del 2012. Entonces, no hay razones para creer que esto haya ido en disminución, cuando esto viene en aumento desde las primeras encuestas de nutrición que vienen de 1988 aproximadamente, todo esto ha ido en aumento. Entonces, más del 70% de los adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad, es decir, su candidatura a desarrollar diabetes. Una de esas candidaturas no muy deseadas, ¿no? Claro que no, claro que no. Por eso, en esta lógica del riesgo gigantesco que se tiene en México y en el mundo, porque hay que decirlo, o sea, en este momento es considerado como el principal problema endémico de salud en el mundo, el sobrepeso, la obesidad y todo lo que está relacionado con esto, y la diabetes de manera muy importante. Hay que decir que la cantidad de muertos en este país por diabetes ha desplazado prácticamente a todas las demás enfermedades, ¿no? Hace buen rato, la semana pasada platicábamos sobre esto, a las enfermedades infecciosas, ¿no? Hace rato que ya no son las principales causas de muerte, y las causas de muerte por enfermedades crónicas degenerativas, la diabetes se está cabeceando, ¿no? O sea, es muy, muy, muy importante poner atención en esta problemática y en su origen, que es el sobrepeso y la obesidad. Pero en esta lógica, Samuel, si está claro, al menos en términos técnicos de hace buen rato, pero cada vez en términos públicos está más claro la relación del sobrepeso y la obesidad
con la posibilidad, riesgo de que se presente la diabetes, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no le entramos a resolver el problema? ¿Qué tipo de cosas tenemos que hacer? Sí, pues de los principales problemas es que la alimentación es una actividad muy compleja, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos por una variedad de razones. Entonces, hay razones culturales, hay razones psicológicas, están, por supuesto, las razones nutricionales. El problema es que cómo abordamos desde el punto de vista de la alimentación la prevención de enfermedades como esta, por ejemplo. Desafortunadamente, muchas veces lo hacemos mediante lo que llamamos dietas restrictivas, ¿verdad? Entonces, cuando entran en acción las prohibiciones, que es lo que llevan como parte de sus elementos las dietas restrictivas, entonces, pues hay muchos problemas de adhesión a la alimentación, ¿verdad? Si nosotros restringimos a una persona que toda su vida ha estado consumiendo algunos alimentos y de repente ya no puede consumirlos, cuando ya es un adulto, 40, 50, 60 años, pues la verdad es que sí batalla bastante para adherirse a una dieta de ese tipo. Y el problema es que en realidad no es necesario tener ese tipo de restricciones. En realidad, y ahorita lo voy a comentar lo más que pueda, hay un concepto muy importante, fundamental en la alimentación, que es la moderación. Si las dietas que se prescriben a las personas tuvieran más que ver con las cantidades que consumen de los alimentos, de acuerdo con sus propios hábitos de alimentación, sobre todo con sus gustos por los alimentos, ¿verdad? A una persona que a estas alturas le digan ya no puede comer frijoles, ¿verdad? Pues va a entrar en un problema existencial muy fuerte. Entonces, es muy probable que abandone esa dieta, ¿verdad? De hecho, las estadísticas son impresionantes. Dieta restrictiva que se inicia, 90 y tanto % de la gente la abandona antes de concluir. La abandona y vamos a suponer que tuvo cierto éxito, bajó de peso, pero luego va a regresar. Entonces, si no se trabaja en hábitos de alimentación, sobre todo en que decía yo y que lo voy a estar comentando, que es la moderación, esa es la parte clave. El abandono de las dietas es, como sucede también, sabemos, con el abandono de las prescripciones médicas y demás. Todo eso son cosas que eventualmente las personas desafortunadamente no siguen, ¿verdad? Pero la de la alimentación es una que paradójicamente no se necesita tener ese tipo de restricciones. Entonces, sí existe la idea de que las personas pues con diabetes tienen que comer comida para diabéticos. No hay tal, ahorita lo voy a comentar ya más específicamente. Entonces, pues quisiera comentarles a ustedes sobre 5 mitos que traigo yo aquí. Mis fuentes son 2 principalmente, es la Asociación de Diabetes de Estados Unidos, americana, en diabetes.org, y en la Clínica Mayo, que es mayoclinic.org. También es importante las fuentes porque muchas veces, sobre todo en Internet, tenemos una gran variedad de información y que muchas veces obedece a las preferencias particulares de personas específicas. Entonces hay que buscar interés de hacer organizaciones. Negocios y en fin, ¿no? O sea, no son, digamos, los intereses legítimos y claros de un científico, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de que no son opiniones estas, sino que son datos fundamentados de manera científica. Así es. Entonces, si te parece, voy a empezar con el mito 1. Adelante, Samuel. Entonces, el mito 1 dice, las personas con diabetes deben llevar una dieta muy restrictiva con alimentos especiales para diabéticos. Como lo mencioné ya, las dietas restrictivas son muy difíciles de seguir y desafortunadamente algunos médicos todavía usan este enfoque que es obsoleto a estas alturas. La realidad contra este mito es que la terapia nutricional, como se le llama a la alimentación específica que se prescribe, es un plan de alimentación saludable, rico en nutrientes, bajo en grasas y calorías, que incluya frutas, verduras y granos enteros. De hecho, esa es la alimentación adecuada para todas las personas. Por eso ahorita yo comentaba, y lo vuelvo a decir, y lo voy a estar comentando, es moderación, es la parte clave del asunto.